Hola amigos del Huerto Orgánico al Despertar. Hoy damos inicio a la clase número 8, la cual corresponde al estudio de los métodos inferenciales. Ya hemos visto anteriormente los métodos descriptivos, como fueron las tablas de clase de frecuencia, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vimos que todos ellos lo que hacían era resumir la información de un conjunto de datos que habían sido medidos o tomados en una población de estudio. Y lo resumían en, en, en forma diferente. Por ejemplo, recordemos cuando vimos las tablas de clase de frecuencia. Vimos que de 45 datos pasamos y resumimos todos esos 45 datos en 7 clases. ¿Ya? En 7 clases, eso nos proporcionan las tablas de clase de frecuencia. Nos resumieron 45 datos en 7 clases. Posteriormente vimos las medidas de tendencia central. Ellas nos resumían esas 7 clases, nos las resumían en un solo dato, que eran la media aritmética, la mediana, la moda. ¿Ya? Y de igual manera lo hacían las medidas de dispersión, que ven la variación que tienen estas medidas de tendencia central, como la media aritmética, ven la dispersión que hay de los elementos de la población con respecto a esa media aritmética. Ya decíamos que toda medida de tendencia central siempre va acompañada de una medida de dispersión. Entonces, las medidas de tendencia central y dispersión, ellas actúan en forma conjunta. Una nos mide el comportamiento común y las otras nos dicen qué tanto se están alejando o variando los datos con respecto a ese comportamiento común. Entonces, hasta ahí llega el papel de los métodos descriptivos. Hoy pasamos a los métodos inferenciales. Estos ya se aplican para las pruebas de hipótesis, que es muy importante en cualquier investigación. ¿Ya? Ahí nos vamos a centrar específicamente en los 4 métodos inferenciales más utilizados en la investigación, ya sea en el área social, en el área natural, en el área agrícola y en el área de la salud. Entonces, vamos a ver que estos métodos inferenciales se apoyan o se fundamentan en los métodos descriptivos. ¿Para qué? Para realizar una prueba de hipótesis y llegar así a aceptar o rechazar una hipótesis y luego poder recomendar en una forma confiable que cómo se ha comportado una variable que ha sido medida en una población de estudio. Bien, entonces, después de esta breve introducción, damos inicio con el primer método de los métodos inferenciales, que son la prueba de chi cuadrado. Bien, la prueba de chi cuadrado es una prueba no paramétrica que se utiliza para investigaciones en donde se analizan variables cualitativas, específicamente categorías, y nos relaciona ya el efecto de 2 variables. Bien, vayamos entrando entonces al estudio de este método inferencial que es la prueba de chi cuadrado.
como les decía, la prueba de chi cuadrado es una prueba no paramétrica, ya dentro de los métodos inferenciales. Luego tenemos los siguientes métodos inferenciales, que son la prueba de T-Student, la de regresión lineal y análisis de varianza, que sí son pruebas paramétricas, ¿ya? Entonces, decimos que la prueba de chi cuadrado es una prueba no paramétrica que se aplica a variables cualitativas, específicamente a categorías. Entonces, la prueba de chi cuadrado es una prueba estadística que nos sirve para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables cualitativas, llamadas categorías. Y su método es muy útil, ¿ya? Y para probar las hipótesis relacionadas con la diferencia entre frecuencias observadas en una muestra y el conjunto de frecuencias esperadas. Es decir, que este método utiliza una distribución de frecuencias observadas y una distribución de frecuencias esperadas o teóricas para relacionarlas y aceptar o rechazar una hipótesis planteada. Se dice que la prueba de chi cuadrado es un insumo estadístico que permite identificar el tipo de distribución al que se ajustan los datos de una investigación, ¿ya? El tipo de distribución, la tendencia de ella es una distribución binomial, es una simetría positiva, ¿no? Es una simetría positiva, o sea, orientada hacia la derecha. Su valor nunca puede ser negativo. ¿Por qué? Porque se obtiene a través de la sumatoria de diferenciales de valores observados y esperados elevados al cuadrado. Su mayor utilización es en el análisis de experimentos que producen datos categóricos y se simboliza por la letra X al cuadrado. También nos sirve para probar hipótesis. ¿Cómo se plantea la hipótesis nula y la hipótesis alterna en una prueba de chi cuadrado? La hipótesis nula es sinónimo de igualdad y la hipótesis alterna es sinónimo de diferencia. Entonces la nula es la hipótesis de trabajo o teórica y la hipótesis alterna es la hipótesis que plantea el investigador previo a la realización del estudio. También las variables involucradas siempre son dos, que no consideran relaciones causales. Algunas características de la prueba de chi cuadrado. Ya decíamos que es una prueba no paramétrica. Tiene una distribución libre, es decir, que no hay una distribución definida. Ya, pero sí la mayor tendencia es a formar una curva asimétrica positiva. Su distribución depende del parámetro grado de libertad. Entre mayor sea estos grados de libertad, la tendencia va a ser a tener una distribución normal. Su valor crítico de tabla será una función de los grados de libertad. Bien, ya decíamos que la distribución de chi cuadrado tiende a la normalidad a medida que aumentan los grados de libertad.
¿Cuáles son las aplicaciones que tiene esta prueba de chi cuadrado? ¿En dónde se aplica? Pues ya decíamos, en las áreas de las ciencias sociales, ciencias naturales, la salud, tanto animal como humana, y en las ciencias agropecuarias. Bien, hoy vamos a ver los tipos de prueba de chi cuadrado que existen. Y esto es muy importante que nos quede muy claro. ¿Ya? Partimos de que la prueba de chi es una estadística no paramétrica. La prueba de chi se aplica para analizar el comportamiento de una variable y también se utiliza para analizar el comportamiento de dos variables que han sido medidas en una, en dos o más poblaciones, en una, dos o más poblaciones. ¿Ya? Bien, si la prueba de chi se aplica sobre una variable, ahí tenemos dos tipos de pruebas de chi que se pueden dar. La prueba de bondad de ajuste, ¿ya? Que es nada más comparar las frecuencias observadas en campo con las frecuencias esperadas, las cuales se obtienen en el marco teórico. Son teóricas. Entonces, ahí vamos a aplicar una prueba de bondad de ajuste, pero siempre analizando una población únicamente. Pero si este estudio se hace sobre una variable, también puede darse el caso de una prueba de chi cuadrado de homogeneidad. Y esta se aplica para analizar una variable, ¿ya? Que ha sido tomada en dos o más poblaciones de estudio. Estos obedecen más que todo a los estudios de opinión pública. Y cuando se aplica para analizar la relación de dos variables, ahí podemos aplicar únicamente la prueba de chi cuadrado llamada la prueba de independencia, que también se hace su análisis sobre una población que ha sido tomada para el estudio. Veamos, ¿cuándo vamos a aplicar la prueba de chi cuadrado? La prueba de bondad de ajuste. Dice que se utiliza para comprobar si las frecuencias observadas son iguales a las frecuencias teóricas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros cuando aplicamos la prueba de chi, específicamente bondad de ajuste. Bien, ¿cuándo vamos a aplicar la prueba de chi de homogeneidad? Se aplica para determinar si dos o más poblaciones son homogéneas. Es decir, si la distribución de los datos son similares con respecto a una variable de criterio. ¿Ya? Ejemplo, la opinión que tienen los agricultores de los departamentos de La Libertad, Chalatenango y San Miguel con respecto al uso de agroquímicos. Bien, ¿cuándo vamos a aplicar la prueba de independencia? Esta nos permite determinar si existe una relación entre dos variables categóricas que han sido medidas en una población, ¿verdad? Entonces se aplica para determinar si existe o no independencia entre los elementos de una población con respecto a dos variables de criterio. ¿Ya? Ejemplo de aplicación de esto sería el Super Selectos desea saber si el género de los consumidores es independiente de sus preferencias de 4 marcas de café. ¿Ya? Entonces, para esta prueba de independencia nosotros utilizamos comúnmente las tablas de contingencia o las tablas de doble entrada, que están compuestas por filas y columnas. ¿Ya?
Entonces, veamos acá el ejemplo de una prueba de homogeneidad. ¿Cuál es la opinión de los agricultores que les decía? Entonces, acá tenemos el cuadro de doble entrada. Tenemos lo que son la variable agricultores y la variable de uso de químicos. Y dentro del uso de químicos preguntamos quién está a favor o quién está en contra de eso. Y al final tenemos los márgenes de fila y totales de márgenes de columna. Aquí igual, un cuadro de doble entrada para la prueba de independencia, ¿ya? Entonces tenemos ahí el cuadro de doble entrada, las marcas de café y el género masculino y femenino. Bien, entonces, ¿cuál es la expresión algebraica de la prueba de chi cuadrado? La expresión es la siguiente: x al cuadrado es igual a la sumatoria de las desviaciones de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado dividida entre las frecuencias esperadas. Esa es la expresión algebraica para calcular los valores de chi. Bien, entonces veamos el proceso que se sigue para realizar una prueba de chi cuadrado, ya sea una prueba de bondad de ajuste, una prueba de homogeneidad o una prueba de chi de independencia. Fíjense, lo del procedimiento estadístico para realizar una prueba de chi es el siguiente. Lo primero que hay que hacer es plantearnos nuestra hipótesis. Si la hipótesis está referida a una prueba de bondad de ajuste, se dice que las frecuencias observadas son concordantes con las frecuencias esperadas. Mientras que la hipótesis alterna se plantea de la siguiente manera: las frecuencias observadas no son concordantes con las frecuencias esperadas. Se recuerda, la hipótesis nula, que es la hipótesis teórica, es sinónimo de igualdad, y la hipótesis alterna, que es la propuesta por el investigador, ¿ya? Entonces, esta no plantea una igualdad, sino que plantea diferencia. Bien, veamos cómo quedaría la hipótesis nula si aplicamos una prueba de chi de homogeneidad. Se diría que las frecuencias observadas son homogéneas con las frecuencias esperadas. Y en alterna se plantea de la siguiente manera: las frecuencias observadas no son homogéneas con las frecuencias esperadas. ¿Ya? Y si realizamos una prueba de independencia, la hipótesis nula queda planteada de la siguiente manera: las frecuencias observadas no están relacionadas con las frecuencias esperadas, ¿ya? Y la alterna es: las frecuencias observadas están relacionadas con las frecuencias esperadas. Vean acá, cuando se aplica esa prueba de chi para la prueba de independencia. Fíjense, la hipótesis nula dice que las frecuencias observadas no están relacionadas. Ahí ella niega. Y en la de independencia, o la hipótesis alterna, ella afirma, ¿ya? Ella afirma de que las frecuencias observadas están relacionadas con las frecuencias esperadas. Hay que tener mucho cuidado en el planteamiento de las hipótesis de cada una de estas pruebas de chi cuadrado, tanto nula como alterna.
Entonces, el procedimiento estadístico es primero el planteamiento de la hipótesis. Luego hay que establecer el nivel de significancia. Si la investigación se va a desarrollar a nivel de campo, el nivel de significancia es el 5%. Esto ya son valores que se manejan en el área de investigación. Eso establece un 5%. Pero si la investigación se va a desarrollar a nivel de laboratorio, a nivel de condiciones controladas, el nivel de significancia que se va a utilizar va a ser del 1%. ¿Cuál es el tercer paso que se da en este procedimiento? Hay que citar cuál es el estadístico de prueba. Ahí tenemos que decir si va a ser una prueba de bondad de ajuste, una prueba de homogeneidad o una prueba de independencia. El cuarto paso es determinar los grados de libertad. Si estamos ante una prueba de bondad de ajuste, lo único que necesitamos es conocer el número de datos de la población. A eso se le resta 1, n-1, y de ahí resultan los grados de libertad que se van a utilizar. Y estos son, cuando digo datos, son el número de frecuencias observadas en campo. Pero si se va a realizar una prueba de homogeneidad e independencia, aquí lo único que hacemos es que aplicamos, los grados de libertad van a ser igual al producto de las filas -1 por las columnas -1. Ese producto van a constituir los grados de libertad de esas pruebas. Y el quinto paso es la comprobación de hipótesis. ¿Cómo vamos a contrastar estas hipótesis? ¿Cuál es el criterio de decisión? Fíjense, si el valor de chi calculado es mayor que el valor de chi tablas, aceptamos la hipótesis alterna. Pero si el valor de chi calculado es menor o igual al de chi tablas, entonces aceptamos la hipótesis nula. Y el tercer paso es dar las conclusiones de la investigación. Recordemos, ¿cómo comprobamos esta hipótesis? ¿Qué vamos a contrastar? ¿Cuál va a ser el criterio de decisión? Que no se nos olvide. Si el valor de chi calculado es mayor que el valor de chi tablas, entonces aceptamos la hipótesis alterna. Pero si el valor de chi calculado es menor o igual al de chi tablas, entonces aceptamos la hipótesis nula. Y el sexto paso es elaborar las conclusiones del estudio. Bien, nos quedamos hasta acá con respecto al tema de la prueba de chi cuadrado. La próxima clase terminamos el método inferencial de la prueba de chi cuadrado ya con ejemplos de aplicación para cada una de las pruebas de chi que hemos visto hasta este día. Bien amigos, gracias y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.